El lepidodendron representa uno de los capítulos más fascinantes y visualmente impactantes en la larga y compleja historia botánica de nuestro planeta. Un género de plantas que no solo dominó los paisajes del período carbonífero, sino que también, a través de su propia existencia y descomposición, jugó un papel fundamental en la configuración del mundo moderno tal como lo conocemos, proporcionando los recursos energéticos que impulsaron la revolución industrial y, por extensión, la civilización contemporánea. Todo ello a partir de su biomasa acumulada y transformada a lo largo de millones de años de lenta pero inexorable presión geológica, un proceso que nos habla de las profundas interconexiones entre la vida antigua y la sociedad humana actual, una relación simbiótica a través del tiempo profundo que convierte a estos antiguos gigantes en actores inadvertidos pero cruciales de nuestra propia historia. Para comprender la verdadera magnitud e importancia del lepidodendron, es necesario sumergirse en el mundo radicalmente diferente del Paleozoico tardío, una era en la que los continentes se estaban fusionando en la vasta supermasa de Pangea. El clima global era predominantemente cálido y húmedo, y la atmósfera terrestre contenía concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono muy superiores a las actuales, condiciones que propiciaron una explosión de vida vegetal sin precedentes y allanaron el camino para el reinado de las grandes licofitas arbóreas que formarían densas y laberínticas florestas pantanosas en las latitudes ecuatoriales, creando los primeros ecosistemas boscosos complejos de la Tierra y estableciendo las bases para la formación de los vastos depósitos de carbón que hoy extraemos de las entrañas de la Tierra. El nombre lepidodendron, derivado del griego lepis, que significa escama, y dendron, que significa árbol, describe perfectamente la característica morfológica más distintiva de estos colosos prehistóricos, ya que su tronco estaba recubierto por un patrón intricado y helicoidal de cicatrices foliares romboidales que se asemejaban enormemente a las escamas de un reptil gigantesco, un detalle que ha permitido a los paleobotánicos identificar y clasificar sus fósiles con un alto grado de precisión, ya que estas impresiones se conservaron con exquisito detalle en los lechos de arenisca y lutita, así como en los moldes de arenisca que quedaron tras la descomposición de los tejidos orgánicos, proporcionando una ventana invaluable hacia la anatomía superficial de estas plantas. Sin embargo, a pesar de su nombre común de árbol escamoso y su porte arbóreo inconfundible, es crucial entender que el lepidodendron no era un árbol en el sentido moderno del término, ya que pertenecía a un linaje evolutivo completamente diferente al de las gimnospermas y angiospermas que dominan los bosques actuales, estando en cambio estrechamente relacionado con las humildes licópsidas contemporáneas, como el Lycopodium o el Selaginella, plantas pequeñas y herbáceas comúnmente conocidas como musgos de club o helechos de resurrección, lo que convierte al lepidodendron en un ejemplo espectacular de evolución convergente y en un testimonio de la experimentación morfológica que caracterizó al período carbonífero, donde las licofitas alcanzaron sus formas más gigantescas y exitosas antes de su declive terminal y su eventual reemplazo por flora más moderna. La anatomía del lepidodendron era una maravilla de la ingeniería natural, optimizada para un crecimiento rápido y vertical en los suelos pantanosos y pobres en nutrientes de las tierras bajas tropicales del Carbonífero, pero también presentaba notables limitaciones estructurales que finalmente contribuirían a su vulnerabilidad ante los cambios ambientales, comenzando por su sistema de soporte principal, que no dependía de una columna de madera maciza y densa como la de una secuoya o un roble, sino de una corteza externa extraordinariamente gruesa y resistente, compuesta de tejidos corticales fuertemente lignificados que actuaban como un corsé de refuerzo, mientras que el interior del llamado tronco consistía en gran medida en un parénquima blando y un cilindro vascular relativamente delgado de xilema primario que transportaba agua y nutrientes desde las raíces hasta la copa, una estrategia de construcción que permitía alcanzar alturas prodigiosas de hasta 50 metros, con un consumo mínimo de recursos estructurales, pero que los hacía comparativamente más frágiles y propensos al volcamiento por tormentas o a la putrefacción interna una vez muertos. La característica más famosa de su anatomía, el patrón de escamas romboidales, no era en realidad una textura de la corteza propiamente dicha, sino el resultado de las cicatrices dejadas por la base de las hojas al desprenderse, ya que el tallo principal estaba densamente cubierto por hojas largas, delgadas y aciculares, que podían medir hasta 1 metro de longitud en los ejemplares juveniles y en las ramas superiores.
las cuales se insertaban directamente en el tejido cortical y al caer dejaban una marca característica en forma de rombo o almohada, con una huella vascular en el centro que se asemejaba a una cicatriz umbilical. Y a medida que el tallo crecía en diámetro, estas cicatrices se expandían y se distorsionaban ligeramente, creando ese patrón helicoidal tan distintivo que permite a los paleontólogos distinguir a los Lepidodendron de otros árboles fósiles similares, como el Sigillaria. En cuanto a sus estructuras reproductivas, el Lepidodendron se reproducía mediante esporas, al igual que sus parientes modernos más pequeños, produciendo conos o estróbios grandes y complejos, llamados Lepidostrobus, que se ubicaban en las puntas de las ramas finales de la copa del árbol, los cuales liberaban millones de esporas microscópicas al viento, en un evento masivo que debía ser una visión espectacular en los antiguos pantanos. Una estrategia de dispersión que, aunque menos eficiente que la reproducción por semillas que desarrollarían las gimnospermas más tarde, fue lo suficientemente exitosa como para permitirles colonizar vastas extensiones de humedales y formar bosques casi monoespecíficos. Otro aspecto anatómico crucial era su sistema de raíces, conocido por los paleobotánicos como stigmaria, el cual era tan característico que a menudo se fosilizaba por separado y recibía su propio nombre genético antes de que se comprendiera su conexión con el Lepidodendron, consistiendo en una estructura rizomatosa grande y radial que se extendía horizontalmente justo por debajo de la superficie del suelo pantanoso y de la cual emergían numerosas raicillas finas que se bifurcaban dicotómicamente de manera repetida y uniforme, un diseño eficiente para anclar estos gigantes en sustratos blandos e inestables y para absorber nutrientes en ambientes donde la descomposición era lenta y los suelos eran ácidos y pobres en minerales esenciales. El crecimiento del Lepidodendron seguía un patrón determinado, conocido como semelparidad, lo que significa que la planta invertía toda su energía en un único y masivo evento reproductivo al final de su vida, creciendo rápidamente como un solo tallo no ramificado durante muchos años hasta alcanzar la altura del dosel del bosque, momento en el cual la yema apical se dividía dicotómicamente repetidas veces para formar una copa ramificada que portaba los conos de esporas. Y tras la maduración y liberación de estas, el organismo entero moría y se derrumbaba, un ciclo de vida similar a una planta de century o de bambú gigante, pero a una escala colosal, lo que implicaba que estos bosques experimentaban eventos sincronizados de mortalidad y colapso que añadían enormes volúmenes de biomasa al suelo del pantano en cortos períodos de tiempo. El hábitat y la ecología del Lepidodendron estaban inextricablemente ligados a las condiciones únicas del período carbonífero, una época a menudo apodada la Edad de los Anfibios, pero que con igual justicia podría llamarse la Edad de los Bosques Pantanosos, donde extensas llanuras costeras bajas y cuencas de inundación interior situadas cerca del ecuador del supercontinente Pangea experimentaban climas tropicales húmedos con estacionalidad mínima y niveles de agua constantemente altos, creando las vastas extensiones de pantanos, marismas y turberas que estos árboles necesitaban para prosperar. En estos entornos anegados, los Lepidodendron formaban bosques monoespecíficos o de muy baja diversidad, creciendo tan juntos que sus cicatrices foliares a menudo muestran signos de deformación por la presión contra los troncos vecinos, lo que sugiere una competencia feroz por la luz solar en un dosel cerrado que filtraba la mayor parte de la luz, creando un sotobosque oscuro y húmedo ideal para otras plantas amantes de la sombra como los helechos primitivos y las colas de caballo gigantes del género Calamites. La alta concentración de oxígeno atmosférico durante el Carbonífero, que se estima alcanzó picos de alrededor del 35% en comparación con el 21% actual, permitió una respiración celular extremadamente eficiente y, combinada con los altos niveles de CO2, impulsó tasas de fotosíntesis y de crecimiento vegetal explosivas, permitiendo a estos gigantes alcanzar su tamaño monumental en plazos relativamente cortos, aunque esta atmósfera enriquecida también favoreció la evolución de insectos y artrópodos gigantes como la libélula meganeura o el milpiés artropleura que habitaban estos bosques y probablemente se alimentaban de la vegetación muerta o de las esporas.
El ecosistema del bosque del lepidodendron era un mundo vertical complejo y estratificado, con la copa formada por las ramas dicotómicas de los árboles maduros, albergando una comunidad de insectos primitivos, ácaros y quizás los primeros reptiles pequeños como Petrolacosaurus que comenzaban a colonizar los árboles, mientras que el nivel del suelo del pantano estaba dominado por anfibios grandes como Eriops y Diplocaulus que depredaban en las aguas poco profundas, y todo el sistema estaba unido por la lluvia constante de materia orgánica en forma de hojas, ramas y eventualmente los troncos completos de los árboles que morían después de la reproducción, alimentando un ciclo de nutrientes que dependía críticamente de las condiciones anaerobias del agua estancada para preservar la biomasa en lugar de descomponerla completamente. La interacción entre la geografía, el clima y la biología del lepidodendron creó un sistema de retroalimentación positiva donde los propios árboles, al crecer y morir en tales cantidades, alteraban profundamente su entorno, compactando el substrato con sus sistemas de raíces estigmaria, elevando el nivel del suelo con la acumulación de turba y restos vegetales y modificando la hidrología local al actuar como diques y represas naturales, creando así el hábitat pantanoso del cual dependían para su supervivencia, en un ejemplo temprano de ingeniería ecosistémica a gran escala. La descomposición en estos pantanos era notablemente lenta para los estándares actuales, no solo por la anoxia del agua, sino también porque los hongos y microorganismos capaces de descomponer eficientemente la lignina y la cutina cerosa de las plantas aún no habían evolucionado completamente, lo que significaba que la biomasa muerta tendía a acumularse en lugar de reciclarse rápidamente, un factor clave que permitió la formación de la turba, que eventualmente se transformaría en carbón. El proceso de fosilización del lepidodendron y la formación de los depósitos de carbón son quizás los aspectos de su historia que han tenido el impacto más directo y tangible en la civilización humana, ya que la inmensa mayoría del carbón que ha alimentado las máquinas de vapor, las fábricas y las centrales eléctricas durante los últimos 2 siglos se originó en los bosques carboníferos donde estos árboles dominaban. Cuando un lepidodendron moría, su colapso en las aguas pantanosas y anóxicas iniciaba un proceso de preservación excepcional, donde la falta de oxígeno ralentizaba la actividad de los descomponedores y permitía que los tejidos vegetales se comprimieran lentamente bajo el peso de sedimentos y vegetación nueva, perdiendo gases y volátiles y enriqueciéndose en carbón en un proceso conocido como carbonificación. A lo largo de millones de años, los ciclos repetidos de avance y retroceso de los mares poco profundos sobre estas llanuras costeras depositaron capas alternas de sedimentos clásticos como arena y limo que formarían laterices, esquistos y areniscas y espesas acumulaciones de materia vegetal parcialmente descompuesta, turba, creando la secuencia estratigráfica característica de las cuencas carboníferas con sus vetas de carbón intercaladas con rocas sedimentarias. La presión geológica y el calor proveniente del enterramiento progresivo transformaron la turba primero en lignito, un carbón blando y de color marrón con un contenido energético relativo bajo, luego en carbón bituminoso, más duro y negro, y finalmente, bajo las condiciones más extremas, en antracita, la forma más pura y densa de carbón con el mayor contenido de carbón y poder calorífico. Los fósiles de lepidodendron que encontramos hoy en las lutitas y areniscas que rodean las vetas de carbón son a menudo moldes y vacíos de la corteza exterior, donde los sedimentos finos llenaron el espacio dejado por el tejido vegetal en descomposición y se endurecieron into rock, preservando el detalle superficial de las cicatrices foliares con una fidelidad impresionante, mientras que en los casos excepcionales de conservación en entornos de ceniza volcánica o sedimentos de grano extremadamente fino, incluso se pueden encontrar impresiones carbonosas de las hojas y estructuras internas. La distribución global de los yacimientos de carbón del Carbonífero, desde los Apalaches en Estados Unidos hasta los campos de Yorkshire en Inglaterra, la cuenca del Ruhr en Alemania y los depósitos en China y Siberia, marca la ubicación de aquellas antiguas tierras bajas ecuatoriales donde los bosques del lepidodendron prosperaron, demostrando cómo la deriva continental ha dispersado estos antiguos tesoros botánicos transformados por la geología a lo largo y ancho del globo.
Es una ironía profunda de la historia natural que estos árboles, que vivieron y murieron millones de años antes de que los primeros homínidos aparecieran, hayan proporcionado inadvertidamente la fuente de energía concentrada que permitiría la transición de la sociedad agraria a la industrial, alimentando las máquinas que a su vez han alterado la atmósfera del planeta de manera análoga a como lo hicieron los bosques del Carbonífero, aunque a un ritmo vástili más acelerado y con consecuencias potencialmente catastróficas. La extinción del lepidodendron y de toda la flora del carbón hacia el final del periodo pérmico marca el final de una era botánica y es un estudio clásico de cómo los cambios ambientales globales pueden acabar con linajes exitosos y allanar el camino para nuevos grupos. La causa principal de su declive fue el cambio climático a gran escala impulsado por la formación final del supercontinente Pangea, que reunió la mayor parte de la masa terrestre del planeta en una sola entidad colosal, un evento que tuvo profundas consecuencias climáticas ya que el interior continental se volvió extremadamente seco y estacional, con grandes fluctuaciones de temperatura entre verano e invierno, lo que llevó a la desecación de los vastos pantanos y turberas tropicales que eran el hábitat esencial del lepidodendron. Al mismo tiempo, una importante regresión marina, descenso del nivel del mar, expuso grandes áreas de plataforma continental y redujo aún más la humedad atmosférica general, exacerbando la aridificación y fragmentando los continuos de humedales en oasis aislados que no podían sostener poblaciones viables de estos especialistas de los pantanos. La biología misma del lepidodendron, tan perfectamente adaptada a un mundo constantemente húmedo, se convirtió en su talón de Aquiles en las nuevas condiciones. Su sistema radicular superficial stigmaria era inadecuado para buscar agua en profundidad. Su corteza gruesa pero no leñosa era menos eficiente para prevenir la pérdida de agua por evaporación en comparación con la madera verdadera de las nuevas plantas, y su dependencia de un ambiente pantanoso para la reproducción, las esporas necesitaban agua para la fertilización en muchas licofitas y para el soporte estructural de sus troncos blandos selló su destino. La competencia con grupos de plantas emergentes que poseían adaptaciones superiores para un mundo más seco, como las gimnospermas primitivas, coníferas, cicadas y gingos, que evolucionaron semillas protegidas que podían esperar condiciones favorables y sistemas radiculares más profundos y robustos, así como la capacidad de producir madera secundaria densa para un soporte real, aseguró que los ecosistemas terrestres fueran recolonizados por una flora radicalmente diferente después de la crisis. El evento de extinción masiva del final del Pérmico, el más severo en la historia de la Tierra, que acabó con aproximadamente el 96% de todas las especies marinas y el 70% de las especies terrestres, fue el golpe de gracia para los últimos representantes de la flora del Carbonífero que habían logrado aguantar en refugios residuales, borrando definitivamente a los lepidodendron y sus parientes del registro fósil y cerrando un capítulo de más de 100 millones de años de dominación botánica. Su desaparición allanó el camino para la era mesozoica, la edad de los dinosaurios, que estaría dominada por bosques de coníferas, cicadas y helechos con semilla, un mundo botánico más reconocible para nosotros y que eventualmente vería el surgimiento de las plantas con flores mucho más tarde en el Cretácico. El legado del lepidodendron, por lo tanto, es multifacético y profundo, extendiéndose desde la geología y la paleontología hasta la economía, la historia industrial e incluso la conciencia ambiental contemporánea. En primer lugar, su legado más obvio es el carbón mismo, la roca sedimentaria combustible que ha sido el motor del mundo industrial durante 2 siglos, proporcionando la energía para las fábricas, los ferrocarriles, la iluminación de las ciudades y, posteriormente, la generación de electricidad a escala masiva. Un recurso que sacó a grandes segmentos de la humanidad de la pobreza energética, pero que también creó una dependencia de los combustibles fósiles con enormes externalidades negativas en forma de contaminación del aire y cambio climático antropogénico. En segundo lugar, su legado paleontológico es inmenso, ya que sus fósiles, particularmente las impresiones de su característica corteza escamosa, se encuentran entre los hallazgos más comunes y reconocibles en los estratos del Carbonífero, en todo el mundo, sirviendo como fósiles índice cruciales para datar rocas y reconstruir ambientes antiguos, y proporcionando a generaciones de científicos y entusiastas una ventana tangible a un mundo perdido, despertando asombro e imaginación
imaginación por igual. En tercer lugar, el lepidodendron ofrece una lección crucial en biología evolutiva sobre los conceptos de especialización, adaptación y resiliencia, demostrando cómo un linaje puede alcanzar un dominio absoluto en un nicho ecológico específico durante un periodo de tiempo geológicamente largo, solo para volverse exquisitamente vulnerable cuando las condiciones ambientales cambian, una advertencia que resuena en nuestra era actual de rápido cambio global inducido por el hombre, donde muchas especies especializadas se enfrentan a amenazas similares. Finalmente, el lepidodendro encarna la profunda y a menudo desconcertante interconexión de la historia de la Tierra, donde la vida en una era geológica puede, a través de procesos lentos e impersonales, dar forma a los destinos de formas de vida completamente diferentes en eras futuras lejanas, vinculando los pantanos primordiales del Carbonífero con las calderas de vapor de la Inglaterra del siglo XIX y, por extensión, con el desafío climático global del siglo XXI, recordándonos que nuestro planeta es un sistema dinámico integrado, donde el pasado, por muy distante que sea, nunca está completamente separado del presente.